Acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Estas fueron algunas de las últimas palabras que Jim Jones, líder y fundador del Templo del Pueblo, les dijo a sus seguidores en aquella tragedia de 1978 que se cobró la vida de más de 900 personas, incluyendo adultos mayores, adultos jóvenes y niños. Pero, ¿cómo sucedió esta tragedia? Para poner un poco de contexto, empezaremos contando cómo se fundó esta secta y de cómo de esta tragedia pudo haber sobrevivientes. 13 de mayo de 1931, en Indiana, Estados Unidos, nació James Warren Jones, quien, ya siendo un joven, se vio atraído por la religión y la labor de pastor, así como el de la predicación. Y conforme pasaron los años, esos pensamientos se mantuvieron y ya con 21 años, se casó con Madeleine Baldwin y se unió como auxiliar de una iglesia metodista en el 52 y estudió para convertirse en pastor, y fundó en Indianápolis la congregación llamada Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo, donde Jim difundía mensajes que combinaban diferentes ideologías, siendo las principales las comunistas, las socialistas, elementos del cristianismo, la igualdad racial, entre otros, siendo un líder carismático y convincente en transmitir sus ideas a muchísima gente. Y si bien Jim tenía ideales de igualdad, siendo principalmente la racial, también era sumamente radical en cuanto a sus adhesiones ideológicas hacia el comunismo y el autoritarismo, exigiendo la obediencia absoluta y ciega de sus seguidores, y era muy poco tolerante hacia la desobediencia o el cuestionamiento de sus seguidores hacia su autoridad y palabra. Y con el tiempo, Jim empezó a entrar en disputa con otras ramas religiosas protestantes debido a su abierta y radical inclinación comunista, al punto de rechazar la Biblia y autoproclamarse que él mismo era una divinidad al nivel que el mismísimo Jesucristo. Y a partir de este punto, todo se fue tornando mucho más oscuro. En 1964, ya sea por sus inclinaciones ideológicas y la polémica que generaban sus ideas y formas de llevar tanto a su iglesia como a sus seguidores, Jim ordenó a su comunidad, que por ese entonces eran alrededor de 140 personas, a moverse e instalarse al estado de California en Ukiah. Pero había un problema. Luego de instalarse en Ukiah debido a la ubicación, dificultaba mucho la incorporación de nuevos adeptos. Así que para resolver esto, Jim puso como tarea a algunos de sus seguidores de dirigirse a San Francisco y Los Ángeles, siendo esta última la ciudad donde se instalaría la sede principal del culto en el 1972. Y ya estando instalados y con la tarea que Jim encargó a sus seguidores de esparcir e integrar la mayor cantidad de nuevos seguidores posible, el culto y Jim Jones empezaban a sonar y ganar gran fama, principalmente en la ciudad de su sede principal, donde éste realizaba lo que él mismo denominaba como curaciones por fe, la cual no era más que una estafa donde a los que acudían por ayuda debido a alguna enfermedad o malestar físico, les hacía pensar que se aliviaban o hacían sentirse mejor milagrosamente. ¿Y era por la ayuda de Dios? No, sino por lo que él mismo pensaba que era por su presencia divina y su capacidad de curar y poder adjudicarse dichas acciones, que apantallaban a sus seguidores, pero que, insisto, no eran más que una vil estafa. Por aquellos años, Jim y su esposa habían tenido un hijo biológico y habían adoptado a otros 6 más, todos siendo de diferentes razas, para de esta manera formar lo que se denomina como una familia arcoíris. Y esta era una de las formas de predicar y luchar contra el racismo y la desigualdad racial, y siendo que con este tipo de acciones hacía que más personas de diferentes etnias y razas se vieran atraídas y se unieran al culto, al punto de que un poco más de la mitad de sus seguidores, que en aquel entonces eran más de 3,000 personas, fueran de raza negra, y de diferentes etnias y razas que las conformaban en su momento. Y todo parecía marchar de maravilla. El número tanto de seguidores y de adeptos iba creciendo, pero nuevamente empezaron los problemas para el culto de Jim, recibiendo duras críticas y denuncias por parte de la prensa por la sobreexplotación laboral en contra de sus seguidores, palizas y amenazas para los seguidores y adeptos junto con las familias que intentasen abandonar la comunidad, que, como vivían casi aislados del resto de la civilización, y siendo su líder alguien muy poco tolerante y autoritario, casi como un dictador, fue que más denuncias y críticas empezaron a llegar. Y eran cada vez más y más los problemas que tenía Jim, ya no solo por las críticas y las denuncias en su contra, sino por la presión mediática en cancelar y cerrar su culto. Y aunque tenía el apoyo de Harvey Milk, que por aquel entonces era el concejal de California junto con el alcalde de aquel entonces, debido a la contribución de Jim en protestas en contra de la discriminación racial y algunos movimientos sociales, esto no detuvo la inmensa repercusión de la sociedad en contra de Jim y de su culto.
Y fue así que, con tantas denuncias en su contra, así como el peligro de cerrar el culto por parte de las autoridades, Jim Jones partió apresuradamente a Guyana en junio de 1977, siendo seguido por aproximadamente 900 de sus seguidores. Allí, el líder compró al gobierno de Guyana una amplia propiedad rural donde edificó una comunidad, ahora con el nombre de Jonestown, donde se construyeron casas y se establecieron como comunidad, donde, según el líder, sería en realidad un paraíso en la tierra, lejos de Estados Unidos y de la sociedad capitalista, y bien cabe recalcar, sobre todo, lejos de toda la presión mediática y las denuncias en su contra. Ya estando en Jonestown, todo sencillamente fue a peor. Las condiciones llegaban a ser inhumanas en cuanto a la calidad de vida, había escasez de alimentos y sobreexplotación de trabajo, y encima de todo eso, la comunidad no llegaba a ser autosuficiente, es decir, que no llegaban a generar la comida y suplir las necesidades más básicas para todos, y el ambiente ahí dentro era de miedo y de amenazas en contra de sus seguidores, sobre todo para todo aquel que tuviera la intención de irse del culto, y todas estas amenazas eran cumplidas por los guardias y seguidores más adeptos y fieles a Jim, que no dudaban en obedecer y cumplir la palabra y órdenes que éste les imponía. Todo ese ambiente macabro impuesto por aquel que prometió un paraíso en la tierra. Y conforme pasó el tiempo, Jim fue imponiendo a sus adeptos la sensación de que llegaría pronto el fin de los tiempos, y que el anticristo que estaba encarnado en el capitalismo anhelaba destruir su congregación desde dentro. Y cabe recalcar que, según testimonios de algunos sobrevivientes, por ese tiempo el líder sufría de adicción a las drogas y de trastornos de la personalidad debido al estrés y a la situación de la comunidad, así como de la presión mediática que aún le perseguía por sus acciones ya vistas en Estados Unidos. Y el líder empezó a fomentar una práctica llamada las Noches Blancas, que tenían lugar a veces semanalmente, en la que involucraban simulacros de suicidio masivo en los seguidores, incluidos los niños, que se alineaban y bebían un líquido que se les decía que estaba lleno de veneno, esto como prueba de lealtad hacia su líder. Y en noviembre de 1978, debido a los rumores y las críticas que aún perseguían a Jim por sus acciones en Estados Unidos, Jonestown tuvo la visita del congresista Leo J. Ryan, y acompañado de periodistas y de algunos desertores de la secta, para consultar si algunos de los seguidores de Jones deseaban abandonar el pueblo y la comunidad, y también con el fin de investigar sobre las condiciones de la comunidad y de sus integrantes, cosa que Jim no estaba para nada de acuerdo, e intentó impedir la visita del congresista y de sus acompañantes, pero al fracasar en sus intentos para impedir la visita, este se vio forzado a organizar una gran fiesta, donde a primera vista se veía un ambiente feliz y pleno, donde se escondiera la realidad del mismo. Los residentes recibieron la visita con euforia y felicidad, por orden de Jones, pero al día siguiente el ambiente tuvo un contraste impresionante con algunos de los seguidores que le pidieron encarecidamente al congresista que lo sacasen de ahí y que se lo llevaran junto con él. Y cuando Jim Jones se enteró de esto, lo consideró como una traición imperdonable, y cito: "No pueden irse. Ustedes son mi pueblo". Estas fueron las palabras que el líder les exclamó a los seguidores que con desesperación buscaban irse del pueblo. Al notar que los que se retiraban hacia la pista de aterrizaje para irse con el congresista Ryan, un miembro de la secta atacó al congresista con un cuchillo, y los hombres de confianza de Jim Jones abrieron fuego contra los acompañantes de este cuando se disponían a abordar el pequeño avión donde venían. 5 personas asesinadas a punta de tiros, y los seguidores que planeaban irse fueron forzados a volver a Jonestown. Y este definitivamente fue el punto de no retorno. En esa misma mañana, Jim Jones reunió a sus más fieles adeptos, advirtiendo que el asesinato del congresista como de sus acompañantes harían que las fuerzas del fascismo destruyeran su culto, por lo cual ordenó en ese mismo día el suicidio masivo de todos los integrantes de la comunidad. La muerte solo era el tránsito a otro nivel, y esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario, según él. Los guardias de Jonestown comenzaron a entregar frascos llenos de cianuro que también les entregaron a los niños y a los bebés. En ese momento, una parte de los integrantes del culto no querían seguir las instrucciones suicidas de Jones, pero en contra de su voluntad, aquellos que no querían hacerlo fueron obligados igualmente, ya sea a hacérselos beber a la fuerza, inyectándoselos o asesinándolos igualmente, y el líder, presuntamente, se cree que él mismo se suicidó con un disparo en la cabeza, ya que también se cree que le haya ordenado a un seguidor hacerlo, cobrándose así la vida de más de 900 personas, siendo este uno de los mayores suicidios en masa más grandes de la historia. Y ahora bien, ¿cómo pudo haber sobrevivientes ante semejante tragedia?
Y para entender esto hay que saber que Jonestown, además de la ubicación principal donde estaban la mayoría de los seguidores, había además un puño de seguidores que se encontraban en Georgetown, sedes en la capital de Guyana, las cuales servían también como punto de llegada para los mismos miembros del culto, cuando debían hacer encargos impuestos por el mismo líder, y recibían instrucciones por medio de radio, y aquí en una de estas sedes es donde estaba Laura Jonestown Cole, el testimonio principal de este video. ¿Y cómo fue que se unió Laura? Fue en 1970. Se unió al Templo del Pueblo en California a los 22 años, después de haber recibido gas lacrimógeno en una protesta contra la guerra de Vietnam, y su vida en ese momento era un lío constante, según sus propias palabras. Había tenido un matrimonio fallido y estaba buscando un lugar seguro en el cual pertenecer, luego de una serie de malas decisiones tomadas en su vida. Laura acudió a unas pocas reuniones en la sede de California y fue rápidamente conquistada por los ideales de Jim Jones. Pensó que era la comunidad que había estado buscando por un largo tiempo, un lugar donde existía la igualdad racial y de todos los orígenes, y que todos se hacían sentir y decían decirse ser ellos mismos como una gran familia. Y fue que en el 77, cuando Jim tomó la decisión de irse a Guyana, Laura fue parte de los seguidores que se fueron con él. Y fue así que Laura vivió en la sede principal de Jonestown hasta el octubre de 1977, hasta que fue trasladada a la capital de la sede de Georgetown por el mismo líder. Y el trabajo, así como las condiciones de la comunidad, a los ojos de Laura, era donde quería pasar el resto de su vida. Cito: "Era gente maravillosa, otros sobrevivientes podrían decir lo contrario, pero para mí era una delicia. No fue para nada una parte infeliz en mi vida". Cuando estaba la situación caótica por la visita del congresista Ryan, Laura dice que dos hijos de Jim Jones estaban de visita en la capital en la que ella estaba en ese momento, como parte del equipo de baloncesto del templo. Estos fueron los que rechazaron seguir las instrucciones impuestas por su padre. El motivo de la desobediencia de los hijos, hasta donde yo pude investigar, no se sabe. Quizá y sentían que tenían la misma autoridad de su padre solo por el mero hecho de ser hijos de él, o por miedo. Realmente no se sabe, pero en esos momentos les dijeron a las otras sedes por medio de radio que ignoraran las instrucciones de su padre a participar en el suicidio colectivo. ¿Y por qué fue que en estas sedes no se vio la obligación de los seguidores a cometer el suicidio como sí fue en la sede principal de Jonestown? Y nuevamente, no es un dato que se pueda obtener de manera concisa o 100% confiable, pero personalmente creo que puede ser debido a la situación de estrés que fue el haber asesinado al congresista Ryan junto con sus acompañantes, y este quiso hacer su ritual suicida llevándose simbólicamente a la salvación a la mayor cantidad de seguidores posible. Según el testimonio de Laura, esta había salido del edificio cuando llegó el mensaje con las instrucciones de Jones, y regresó más tarde para encontrar a las Fuerzas de Defensa Nacional de Guyana registrando la zona y llevándose las bolsas con los cuerpos. Y cito: "Es difícil saber qué habría pasado si yo y los demás en Georgetown hubiéramos seguido esas instrucciones. Creo que si estuviera en Jonestown y viera 900 personas a las que amaba tomar una decisión así, no me puedo imaginar ni querer sobrevivir a eso", dijo ella. Laura también comentó que, de vuelta en la sede, comenzaron a escuchar informes a través de la radio sobre el número de fallecidos en Jonestown, siendo primero 300, luego subiendo hasta 600, y así hasta llegar a la cifra final de más de 900 víctimas en aquella tragedia. Acontecimiento que en primera instancia fue difícil de asimilar para los que no siguieron aquellas instrucciones. No pudieron asimilar que tantas personas a las que ellos consideraban hermanos y parte de su familia llegaran a tener un final así. Laura, junto con los demás sobrevivientes, regresaron a Estados Unidos a fines de noviembre de 1978 y volvió a la comunidad del Templo del Pueblo en California, una decisión que dice sobre la que no tuvo reparos. Ella consideraba a esa comunidad como parte de su familia, con quien había compartido más de 8 años de su vida, y juntos pasaron ese trauma colectivo, y para ellos tenía sentido pasar por ese proceso juntos, como lo que ellos consideraban como una familia. Y cuando regresó Laura, su madre como su hermana no pudieron entender cómo ella había entrado a un culto así, y de la misma forma, no podían entender completamente la pérdida que significó para ella aquel acontecimiento trágico. Y fue así que, luego de un año, Laura pudo conocer a un hombre con el cual se casó y tuvieron un hijo adoptivo. Y en 1994 Laura pudo terminar sus estudios y se convirtió en maestra de escuela pública. Y, tras evitar hablar de aquella experiencia traumática durante casi 2 décadas, Laura tuvo la oportunidad de encontrarse con los demás sobrevivientes por primera vez en el 98.
y el día 18 de noviembre se ha convertido en un día conmemorativo para que ella y los demás sobrevivientes puedan honrar a las más de 900 vidas que se perdieron. Y en la fotografía que están viendo en pantalla se trata de Laura junto con la sobreviviente Chloe Gennaro en el año 2016 en el 38 aniversario conmemorativo. La misma Laura ha declarado que reencontrarse y hablar con otras personas sobrevivientes luego de la tragedia le ha ayudado a reconstruir su vida junto con los demás, y para ella el hecho de haber sobrevivido a semejante suceso le impulsa a levantarse y a seguir adelante todos los días. Y también ha dicho que podría odiar junto con los demás sobrevivientes a Jim Jones luego de todo lo sucedido, pero en sus propias palabras, no tiene sentido vivir con odio luego de que él ya está muerto también. Y en cambio, ella misma, junto con los demás, educan a la gente sobre los cultos y sobre todo de que cada persona sea capaz de tomar sus propias decisiones. Los sobrevivientes se han reunido desde entonces para la conmemoración de aquellas vidas, y cuando se reúnen, hablan y cantan canciones con alegría. Es un tiempo y espacio sagrado para ellos, que se lo dedican sobre todo para todas aquellas personas valiosas que lamentablemente ya no están. Recordando aquello que era lo que más los unía, que era el sentimiento de querer pertenecer a un espacio donde hubiera igualdad, se sintiera un ambiente de familia entre todos y que se pudiera hacer una diferencia en el mundo, dejando de lado aquellos prejuicios que hacen que las personas se discriminen unos a otros.